Buenos días a todos. Soy la doctora Karina Hardy, médica electrofisióloga del Instituto del Corazón de San Pablo, Brasil, y junto al doctor Richard Soto, que también es electrofisiólogo del Instituto del Corazón de Perú y también miembro directivo de la Sociedad Peruana de Cardiología. Damos inicio a este summit, el primer módulo del summit de arritmias complejas, que va a abarcar toda la parte de arritmias auriculares. El doctor Ricardo Segarra es un gran amigo y un excelente electrofisiólogo, también director del servicio del Instituto del Corazón de la Sociedad Peruana de Perú, y también miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología. Es nuestro grande anfitrión y que dentro de unos minutos nos dará su palabra. Esperemos que en este simposio puedan aprovechar realmente todo lo que podemos transmitir y todo lo que podemos intercambiar, los conocimientos. Tenemos excelentes ponentes internacionales que van a hablar sobre todo lo que lo que son las arritmias auriculares, desde la fibrilación auricular hasta arritmias menos complejas. Así que, Richard, sigue tu turno. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes en este primer summit de arritmias cardíacas complejas en Latinoamérica. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Cardiología y a la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco por permitir el desarrollo de este magno evento, que estará compuesto por temas de gran interés para los cardiólogos clínicos y electrofisiólogos de nuestra región. Esta iniciativa busca compartir los conocimientos desde lo más básico hasta lo más complejo, y para ello contaremos con los ponentes reconocidos a nivel mundial que nos aportarán toda su información y conocimiento y experiencia para que este evento académico sea nutritivo para todos los que asistan. Estamos muy satisfechos por el programa que se ha trabajado y de seguro esperemos que sea de su agrado y gran provecho para todos ustedes en este sábado lleno de conocimientos en electrofisiología. A continuación voy a pasar a presentar al doctor Ricardo Segarra Carhuaz. Es el actual presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, que gracias a su apoyo e iniciativa se ha podido dar pues origen y realidad a este gran evento. El doctor Ricardo Segarra es actualmente el presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología y pues uno de los promotores en el desarrollo de la electrofisiología en nuestro país. Doctor Ricardo Segarra, le doy el pase para que usted pues dé apertura a este magno evento y escuchamos sus palabras. Bueno, gracias a todos, muy buenos días. Es un placer poder volverlos a ver y reunirnos en esta reunión académica que ha sido organizado por el Consejo Académico de Electrofisiología de la Sociedad Peruana y la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco. Pues en este primer bloque, pues tenemos a nuestra directa amiga Karina Hardy, a nuestro amigo Luis Carlos Sáenz, Fermín García, al doctor Jiménez y al doctor Cabrera, todos reconocidos electrofisiólogos con renombre a nivel mundial. No me queda más que agradecer su presencia y declarar inaugurado este primer bloque, y pasamos a nuestra primera presentación. Solo invocar que como tenemos un programa este día bien nutrido, nos ciñamos al tiempo estricto, son 10 minutos, y nuestras preguntas y respuestas también van a ser estrictamente ceñidas al tiempo. Agradecer también a nuestros panelistas, a la doctora Sandra Llerena, electrofisióloga formada en España y quien ejerce en Arequipa, y a nuestro distinguido electrofisiólogo, miembro de nuestra sociedad, el doctor Paul Presa, electrofisiólogo quien ejerce en el Hospital de la Fuerza Aérea. Bienvenidos a todos y damos inicio. La primera presentación está a cargo del doctor José Ángel Cabrera, electrofisiólogo quien trabaja en España con muchos méritos y reconocimientos, quien nos va a hablar sobre conceptos básicos de la anatomía e imágenes en las arritmias cardíacas auriculares. Muchas gracias.
Karina, un segundito, no sé yo si veo. Sí, por favor, doctor, si lo estamos viendo, su presentación, anatomía de las aurículas y estructuras vecinas aplicadas en la electrofisiología. Doctor Cabrera, tiene usted 10 minutos. Muchas gracias, Karina, muchas gracias, Richard, muchas gracias, doctor Segarra, por la invitación a participar en esta reunión y hablar durante 10 minutos de ambas aurículas y, si tengo algo de tiempo, de ciertos componentes extraauriculares de interés para los electrofisiólogos. Los 4 componentes de las aurículas pueden verse en esta diapositiva, que son el septo, el verdadero septo interauricular en la fosa oval, 2 componentes que son el componente venoso en la aurícula derecha, es el componente venoso entre las cavas, y en la aurícula izquierda entre los pulmones, el componente venoso intercava y el componente venoso interpulmonar. Ambos apéndices auriculares es el tercer componente. La diferencia en la inserción y en la extensión de ambos apéndices auriculares puede verse aquí, a modo de dedo de guante, cresta de gallo y una inserción mayor del apéndice auricular derecho. Y el vestíbulo de la válvula mitral y el vestíbulo de la válvula tricúspide. Primer punto que es clave para los electrofisiólogos es entender cuáles son las relaciones anatómicas en términos de posición correcta atitudinal o anatómica de ambas aurículas. Aquí puede verse que la aurícula izquierda es una aurícula que es superior y posterior en relación a la aurícula derecha, que es más anterior e inferior. Aquí, en la ventriculografía y en la auriculografía derecha, observamos el anillo de la válvula mitral y el anillo de la válvula tricúspide. Consecuencia de la inserción más baja del anillo de la válvula tricúspide en relación con el anillo de la válvula mitral, ya que es una estructura posterior en relación a la aurícula izquierda, tenemos el septo atrioventricular. El septo atrioventricular con sus componentes que veremos más adelante en relación con el espacio inferior paraseptal. La cresta terminal, que divide la aurícula derecha en sus 2 componentes, trabeculado y liso, puede verse aquí. Observamos los músculos pectíneos anteriores y posteriores. Es la principal estructura anatómica de la aurícula derecha y tiene una relación superior con la región del nodo sinusal, y vemos que puede tener una variable posición del nodo sinusal en relación con la cresta terminal. También vemos en la vena cava superior las extensiones de miocardio auricular en la vena cava superior. Vemos que en unos corazones es más epicárdico o más endocárdico, es decir, variable posición anatómica del nodo sinusal con sus extensiones superiores e inferiores que se ven en esta microscopía electrónica, en relación con una cresta terminal que tiene unas inserciones en la aurícula derecha baja, en los músculos pectíneos posteriores, como puede verse aquí por transiluminación. Este es el vestíbulo de la válvula tricúspide, el orificio del seno coronario, y a la derecha la inserción de los músculos pectíneos anteriores y posteriores a través de la cresta terminal en la zona que corresponde al istmo cabo-tricúspide. La fosa oval es el verdadero septo interauricular y vemos la cresta y válvula de Eustaquio, la válvula de Tevesio, el orificio, el área que corresponde al istmo cabo-tricúspidio con una zona anterior del vestíbulo de la válvula tricúspide y una zona posterior del receso. Por lo tanto, la cresta terminal en sus relaciones anatómicas con el nodo sinoatrial y con la zona del istmo cabo-tricúspido. El triángulo de Koch, los límites del triángulo de Koch anterior, el velo septal de la válvula tricúspide, el tendón de Todaro, y el interés que contiene el nodo AV compacto y sus extensiones inferiores. El cis penetrante atraviesa la zona que corresponde al septo membranoso atrio e interventricular y puede verse aquí la aurícula derecha, el velo septal de la válvula tricúspide, el orificio del seno coronario y la zona que hemos removido del cuerpo fibroso central que corresponde al septo membranoso. Bien, el triángulo de Koch tiene una importancia anatómica durante la ablación de la vía
lenta, intranodal o del área de la región medioseptal o incluso superior paraseptal derecha. Y es importante recalcar una variable posición del nodo aurículo-ventricular en relación con los límites del triángulo de Koch. Aquí vemos cómo tenemos una posición más inferior o un registro del GIS más inferior y una posición más superior. Y esto es porque el septo membranoso atrioventricular e interventricular es variable en los corazones. Vemos que esta parte anterior corresponde al componente atrioventricular del septo membranoso y este es el componente interventricular que está marcado por el velo septal de la tricúspide. Esta es la zona paraseptal, superior paraseptal, que corresponde a la zona paragisiana. Esta no es una zona septal. Esto no son vías superiores, son vías que son superiores paraseptales o paragisianas. Insisto, la única zona septal de la aurícula derecha es la fosa oval o el septo membranoso, es decir, las vías que atraviesan el septo atrio o interventricular membranoso son vías, estas sí son vías verdaderas septales. Es importante que los electrofisiólogos reconozcamos la relevancia del espacio inferior paraseptal derecho. Aquí tenemos la aurícula derecha, la arteria coronaria derecha que atraviesa o rodea el surco aurículo-ventricular derecho, rodeando el anillo de la válvula tricúspide, el velo septal, la arteria del nodo AV y la zona del orificio del seno coronario. Bien, esta no es una zona septal, esto es una zona inferior paraseptal derecho. Por lo tanto, reconocer el surco aurículo-ventricular derecho, el seno coronario y la aurícula izquierda, toda esta zona inferior paraseptal izquierda e inferior paraseptal derecha es lo que corresponde al espacio piramidal inferior o a la zona que corresponde al suelo del triángulo de Koch. Si nosotros perforamos el suelo del triángulo de Koch, llegamos a esta zona inferior paraseptal derecha. Hablarán más adelante de la estructura muscular que une a ambas aurículas, que es la zona que está situada en el seno transverso entre ambas aurículas, que corresponde a las inserciones izquierdas y derechas de Batman. El septo interauricular, que también se hablará a lo largo de esta sección, es importante tener en cuenta que todo lo que corresponde a la estructura superior e inferior en realidad no es fosa oval, no es septo. Esto es una zona que corresponde al repliegue superior o repliegue inferior de ambas aurículas. Por lo tanto, es muy importante entender la anatomía de la fosa oval, la anatomía del septo, verdadero septo interauricular, en relación con el seno transverso y sus posiciones anteriores y posteriores. La estructura endocárdica de la aurícula izquierda vamos a resaltar en estas dos piezas anatómicas, que en realidad no es tan sencillo como algo que contiene las 4 venas pulmonares que se hablará más adelante. Existe una variabilidad anatómica fundamentalmente determinada de cómo es la salida en el vestíbulo, en el componente interpulmonar de las componente venoso de la aurícula izquierda de ambas venas pulmonares. Aquí tenemos un orificio común, vena pulmonar superior izquierda, y la presencia de esta cresta, que en realidad es un repliegue desde la parte superior a la parte inferior y de la parte inferior a la parte anterior, perdón, la parte posterior, que es la cresta lateral izquierda. Vemos el vestíbulo de la válvula tricúspide y el orificio de entrada del apéndice auricular. Resaltamos la relación anatómica con esta estructura extraapendicular que es la circunfleja. Puede observarse la presencia de músculos extraapendiculares y cómo es variable la posición de este ridge, de esta cresta, en relación con la posición más superior o más inferior del apéndice auricular y sus relaciones con ambas venas pulmonares. Una correlación anatómica que puede verse en esta diapositiva. Variables dimensiones de la cresta auricular izquierda, del ridge, en relación con el orificio del apéndice auricular y el orificio de las venas pulmonares. Aquí puede verse en la cresta auricular, donde se observa su relación anatómica con el orificio de las venas pulmonares, o sea, el orificio del apéndice auricular y de las venas pulmonares, y obsérvese la presencia de vestíbulo con estos músculos
especímenes extraapendiculares que en realidad forman parte de lo que es la cresta desde un nivel más superior a un nivel más inferior. Obsérvese aquí el vestíbulo, la relación con la arteria circunfleja y la presencia de una rama de la arteria circunfleja en la cresta auricular izquierda y epicárdicamente con la vena de masa. Ambas estructuras pueden producir perfectamente un cooling effect en la zona de la cresta auricular. Continuamos con el istmo mitral y sus relaciones anatómicas con el seno coronario. La variabilidad de la gran vena cardíaca en relación con el vestíbulo de la zona que corresponde al istmo mitral y, por favor, observen aquí la presencia de estos cribáis, ausencia de miocardio auricular en la zona que corresponde a toda esta inserción del septo atrial. Finalizamos con 4 diapositivas en relación con los componentes extracardíacos que nos interesan en relación con la anatomía de las aurículas. Es evidente el papel que juega la relación posterior de la aurícula izquierda con el esófago, su cara anterior. Este es el seno oblicuo del pericardio y es de importancia crucial ver cómo existe una estructura, un contenido miocárdico no uniforme de la pared posterior de la aurícula izquierda y la presencia de estas arterias esofágicas entre el tejido fibroso anterior al esófago y la pared posterior de la aurícula izquierda. El esófago, el nervio vago discurre por la pared anterior del esófago y entra en el esfínter pilórico para terminar finalmente en el diafragma. Es también muy importante saber que si lesionamos el esófago, antes se encuentra el vago. El vago está situado en esta posición, es anterior al esófago, en la pared anterior del esófago y en relación con la pared posterior de la aurícula izquierda. Y vemos el nervio vago, esta es la pared anterior del esófago y la pared posterior de la aurícula izquierda. Obsérvese aquí el nervio frénico izquierdo y el nervio frénico derecho, que tiene una relación anatómica con las venas pulmonares superiores derechas, con la vena cava superior, y el nervio frénico izquierdo, una relación con el apéndice auricular. Esta penúltima diapositiva se observa la vena pulmonar superior derecha en relación con el nervio frénico derecho, que es una estructura extra pericárdica, este es el pericardio fibroso. Por lo tanto, relaciones anatómicas del nervio frénico derecho en relación con la vena pulmonar superior derecha y la vena cava superior. Finalmente, la relación anatómica del apéndice auricular izquierdo con el nervio frénico puede observarse aquí. Esta es la landing zone, la zona donde nosotros dejamos el deployment del dispositivo cuando queremos hacer un cierre percutáneo de la orejuela o en aquellas situaciones donde queremos hacer un aislamiento eléctrico del apéndice auricular, es importante tener en cuenta la presencia de esos músculos pectíneos extraapendiculares y las relaciones anatómicas extraapendiculares con el nervio frénico y la arteria circunfleja, que como vemos aquí tiene una distancia media de 2.5. Muchas gracias por vuestra atención. Agradecemos al doctor Cabrera por su presentación y a continuación pasamos a presentar al doctor Jiménez, quien labora en Estados Unidos y nos va a conversar sobre anatomía y fisiología de las venas pulmonares. Tiene 10 minutos el doctor Alejandro Jiménez. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles por la cordial invitación a este bonito evento. ¿Están viendo mis diapositivas? Sí, doctor. Ok, perfecto. Bueno, voy a hablar sobre la anatomía y la electrofisiología de las venas pulmonares en esta charla. Voy a tratar de omitir material repetido con otras charlas. No tengo ningún conflicto de interés relevante a esta presentación. Voy a hablar sobre la anatomía macroscópica y la mioarquitectura de las venas pulmonares y su relación con la aurícula izquierda. Vamos a hablar sobre la fisiología, en especial los potenciales de las venas pulmonares y su factor arritmogénico. Y vamos a discutir técnicas de aislamiento de venas pulmonares y la identificación de potenciales barreras para la ablación exitosa de la fibrilación auricular con relación a la variabilidad anatómica.
Con respecto a la anatomía de las venas pulmonares, es importante recalcar algunos aspectos, como es la orientación actitudinal de la aurícula y de las venas, como mencionó el doctor Cabrera, hablar sobre las diferentes variantes anatómicas de las venas pulmonares que son relativamente comunes en cuanto a tamaño, número y orientación de las venas, la importante relación que tienen las venas pulmonares izquierdas con la auriculilla izquierda, y la relación de las venas con la pared posterior de la aurícula izquierda, que es otro sustrato arritmogénico para fibrilación auricular muy importante. Y voy a brevemente discutir algunas conexiones endoepicárdicas que son relevantes con respecto a la localización y el sustrato arrítmico en las venas pulmonares. Con respecto a la orientación actitudinal, pues obviamente hay que entender la posición del corazón con respecto a la posición del cuerpo y la pared torácica para identificar las diferentes zonas, como son la pared anterior, la pared superior y la pared posterior, y la relación que tiene la orientación auricular con la orientación de las venas pulmonares. Esto es importante para el abordaje invasivo de la ablación de venas pulmonares. Con respecto a la orientación de las venas y la aurícula izquierda, pues aquí tenemos las relaciones anatómicas usando las diapositivas del profesor Cabrera. Aquí tenemos un ejemplo de venas pulmonares izquierdas y su orientación posterior con relación a la entrada del apéndice auricular, la cresta de la aurícula izquierda o el famoso ridge y su variabilidad, la relación con otras estructuras extracardíacas como la arteria circunfleja y la relación con el vestíbulo mitral y el anillo mitral. En esta filmina de impresión 3D tenemos un close-up de la relación entre la cresta de la aurícula izquierda y las venas pulmonares y la importancia que tiene esta variabilidad en cuanto a técnicas de aislamiento de venas pulmonares y también para el implante de dispositivos de cierre de auriculilla. En cuanto a las variantes anatómicas, todos conocemos la gran variabilidad que existe en la anatomía, orientación, tamaño y posición de las venas pulmonares, y que tenemos un ejemplo de 4 especímenes diferentes con tomografía cardíaca, donde se ve una gran variabilidad, no tanto en el tamaño de orientación, sino en la disposición actitudinal y también en el número de venas presentes. Esto es muy común, se ve todos los días en el laboratorio. Este es un ejemplo que tuvimos recientemente de una vena pulmonar común izquierda en un paciente con un sustrato arrítmico importante. Este es un ejemplo con eco intracardíaco de una vena pulmonar media derecha, donde se está haciendo la ablación antral de las venas pulmonares y se puede observar la relación entre las venas y el antro. Estas son 2 variantes anatómicas de la cresta de la aurícula izquierda. Hay diferentes disposiciones, algunas son más gruesas y más superficiales, otras son más delgadas y profundas, y esto puede afectar la manera como el catéter se orienta y se localiza para la ablación. En cuanto a la histología, vamos a hablar un poco sobre la mioarquitectura. Tenemos las fibras miocárdicas que se disponen a lo largo de la circunferencia de las venas pulmonares y existen conexiones entre las venas superiores e inferiores a nivel de la carina, y esto es importante porque estas conexiones facilitan la reconexión de venas y en algunos casos requieren ablaciones más allá del aislamiento antral para lograr un aislamiento completo de dichas venas. Tenemos también localización de ganglios autonómicos y nervios autonómicos en diferentes sitios de la aurícula izquierda y en relación cercana con el antro y el ósteo de las venas pulmonares a nivel epicárdico, y tienen también una relación estrecha con estas fibras miocárdicas. Muchas veces durante la ablación tenemos respuestas autonómicas en relación a la destrucción o al efecto de la radiofrecuencia o de la crioablación sobre estos ganglios autonómicos. Tenemos conexiones de las venas pulmonares y en relación cercana con las conexiones epicárdicas. Esto es lo que se denomina la mioarquitectura endoepicárdica, y como todos conocemos, estas conexiones, estos haces
endoepicárdicos tienen una relevancia muy importante con relación a los sustratos arrítmicos, tanto en fibrilación paroxística como persistente. Aquí están las relaciones anatómicas del septo pulmonar con el Bachmann bundle y su relación estrecha con el antro de las venas pulmonares, el seno transverso. Y tenemos también estas fibras vestibulares circunferenciales que tienen una relación muy estrecha con la mioarquitectura de las venas pulmonares y esta interrelación entre las fibras miocárdicas de las venas pulmonares y las fibras vestibulares circunferenciales de la aurícula son parte de este sustrato arritmogénico. En cuanto a los potenciales de las venas pulmonares, fueron descritas ya hace muchos años por el Dr. Hayes Aguirre en el grupo de Bordeaux y forman parte y es, digamos, el concepto fundamental para lo que hoy en día hacemos en el laboratorio con el aislamiento de las venas pulmonares. Existen potenciales extrapulmonares en otras estructuras por fuera de la aurícula izquierda que también pueden ser responsables de la iniciación de estos estímulos que generan la fibrilación auricular paroxística, pero siguen siendo las venas pulmonares el principal sustrato. Y como sabemos, hay una combinación de factores donde hay una combinación de remodelamiento eléctrico, estructural y autonómico que generan el sustrato idóneo para la formación o para el desarrollo de fibrilación auricular en los pacientes, junto a factores genéticos, factores extrínsecos y factores relacionados con enfermedad cardíaca. Y todo esto lleva a diferentes tipos de actividades eléctricas anormales dentro de las venas pulmonares y la aurícula izquierda que generarán y perpetuarán la fibrilación auricular. Dentro del mecanismo de la fibrilación auricular como tal hay muchas teorías. No son necesariamente excluyentes, pero tal vez complementarias según el tipo de sustrato arrítmico que los pacientes tienen. Están las teorías de propagación de ondas, la teoría de los rotores, los drivers de alta frecuencia, las frecuencias dominantes, los gradientes interauriculares y endoepicárdicos que son muy relevantes, sobre todo en la fibrilación persistente. Las alteraciones estructurales a nivel de las venas pulmonares, la fibrosis de los haces musculares en las venas pulmonares y la fibrosis a nivel endoepicárdico en la aurícula izquierda, tanto por histología como por resonancia magnética, se puede determinar el nivel de fibrosis y correlacionar el nivel de fibrosis con el éxito de la ablación de venas pulmonares y también con reconexiones de venas pulmonares. Lo que hacemos es aplicar estos conceptos de fisiología, este concepto de los triggers pulmonares en nuestra ablación rutinaria todos los días en el laboratorio. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde tenemos unos potenciales a través de un catéter en la vena pulmonar y tenemos una combinación de potenciales atriales y potenciales de la vena pulmonar que con técnicas de estimulación diferencial podemos separarlos e identificarlos claramente y durante la ablación observamos una separación de dichos potenciales y finalmente los potenciales desaparecen o se disocian de los potenciales atriales. Técnicas de aislamiento de venas pulmonares son diversas y hay técnicas que se enfocan en el aislamiento de las venas pulmonares y en, digamos, la modificación del sustrato a nivel antral y hay otras técnicas más extensas y más complejas para atacar sustratos en la pared posterior, en la vena cava superior, en las carinas o buscar específicamente rotores o potenciales fraccionados. Entonces, depende mucho del tipo de fibrilación y depende mucho del tipo de sustrato anatómico. ¿Por qué hay recurrencias? Pues existen conexiones endoepicárdicas, existen reconexiones de las venas pulmonares, existen microreentradas en los sustratos que ya han recibido ablación, hay mecanismos focales y por supuesto hay mecanismos extra venas pulmonares cuando el sustrato arrítmico
aumenta con el paso del tiempo. Para terminar, entonces, voy a decir que la anatomía de las venas pulmonares explica su potencial arritmogénico. Las conexiones musculares entre las aurículas y las conexiones endopicárdicas son muy relevantes. Los potenciales de las venas pulmonares son parte del sustrato, pero existen otras teorías múltiples. Hay cambios estructurales, sobre todo la fibrosis de las fibras musculares que favorecen la fibrilación, y el sistema nervioso autónomo juega un papel muy importante en la génesis de la fibrilación. La tríada de la fibrilación incluye remodelamiento eléctrico, estructural y anatómico. La tríada de los factores de riesgo incluye factores cardiovasculares, genéticos y extrínsecos. Las técnicas de ablación actuales siempre incluyen la ablación de las venas pulmonares como un punto base. Para la fibrilación paroxística y para la persistente se complementa con sustratos extrapulmonares. Muchas gracias. Gracias, doctor Jiménez. A continuación, presentamos al doctor Luis Carlos Sáenz, de la Fundación Cardioinfantil, quien nos va a brindar el tema arquitectura muscular endoepicárdica de las aurículas. 10 minutos, estimado Luis Carlos. Ok, buenos días. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla y escuchándome? Alto y claro. Ok, bueno, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores del simposio por su amable invitación. Voy a hablarles de la arquitectura de la fibra muscular auricular. Pues, a manera de introducción, quiero recordarles que hasta hace unos años la única información existente acerca del tema era basada básicamente en dibujos tomados de disecciones anatómicas cadavéricas o en fotografías de secciones post-mortem de tejido auricular, pero que no nos permitía una visualización tridimensional, lo cual era realmente una dificultad para entender este tema. Más recientemente, pues aparece y se desarrollan novedosas técnicas de resonancia nuclear magnética con una resolución submilimétrica que permitió hacer tractografía por primera vez de las fibras miocárdicas de la aurícula humana y poder pues ayudarnos a entender mucho mejor la disposición arquitectónica de dichas fibras. Y creemos y somos unos convencidos que la correlación entre este conocimiento de la arquitectura de la fibra muscular auricular, la tractografía de las mismas representadas en las imágenes de resonancia que les voy a mostrar, con los hallazgos del laboratorio en casos de la vida real, realmente nos puede ayudar a entender mejor los mecanismos de arritmia, pero sobre todo de por qué fallamos en los procedimientos de ablación de fibrilación auricular y diseñar nuevos métodos para mejorar esos resultados. Entonces, pues quiero volverlos a 100 años atrás, donde el doctor Papez pues ilustra, como ustedes pueden ver, sus hallazgos. Él describe la presencia de bandas musculares, unas externas, como pueden ver acá señalado, las de Bachmann o banda interatrial, que comunicaba acá la unión entre la vena cava superior y la auriculilla derecha a nivel de nodo sinusal con la auriculilla izquierda. Esa está la banda más epicárdica, más gruesa de todas, pero también describió varias bandas que se originaban en una estructura muy importante que pueden ver acá, que se llama el rafé septal. Ese rafé septal se origina acá enfrente de la fosa oval. Aquí estamos mirando el septum desde la derecha, desde la aurícula derecha, y pueden ver que aquí enfrente del nodo auriculoventricular viene el rafé medial, va hacia arriba, hacia la llegada de la vena cava superior. Y es muy importante porque esta es una estructura de anclaje de las bandas musculares derechas y bandas musculares izquierdas. Ustedes pueden ver aquí la imagen desde la aurícula izquierda y pueden ver cómo las bandas se están originando el rafé y extendiéndose por toda la aurícula. Traigo este gráfico pues para facilitar la explicación de las bandas descritas por Papez, y ustedes pueden ver acá en naranja representado el haz de Bachmann, la banda de Bachmann o banda interatrial, comunicando estas dos zonas, como había descrito. Es la banda más gruesa, es la banda más externa y que tiene un trayecto antero superior en la aurícula izquierda. Ustedes pueden visualizar también cómo esta banda se divide en dos haces a su vez, que se llaman cresta anterior y cresta posterior, abrazando el cuello de la auriculilla izquierda.
Esta es una imagen anterior, esta es una imagen modificada superior y esta es una imagen inferior. Este haz de Bachmann, como ustedes saben, es tal vez una de las vías o tal vez la vía principal de conducción y conexión interatrial, que es muy importante para explicar varios mecanismos de arritmia, como veremos más adelante. Ahora, detrás de esta banda de Bachmann, a nivel de la hendidura interatrial, se origina la banda septopulmonar. Ustedes pueden ver acá en este corte, desde la aurícula izquierda, el rafé que mencionaba, y a esta altura del rafé se originan las fibras que componen el haz o la banda septopulmonar. Esta banda septopulmonar está representada acá en verde en esta imagen. Quiere decir que viene desde el rafé a nivel de la hendidura interatrial, viajan esos haces hacia el techo y después hacen un trayecto inferior rodeando toda la pared inferior. ¿Ok? Esa es una banda subepicárdica también, y que como ustedes pueden ver, cuando pasa del techo hacia la pared posterior, se divide a su vez en varios haces que abrazan el antro anterior y los antros posteriores de las venas pulmonares izquierdas y derechas de una manera o con una disposición circunferencial. Esta banda septopulmonar se encuentra aquí a nivel del piso de la aurícula izquierda con esta otra banda muscular que es su endocárdica, que es llamada la hoja izquierda del septum primum y que da todo el piso aquí representado en azul. Ok, existe una tercera banda descrita por Papez que también se origina aquí a nivel del rafé, pero a diferencia se origina un poco más anterior, acá, hacia este nivel, y que se llama banda septoatrial. Esta es una banda de disposición subendocárdica, a diferencia de las anteriores, y aporta toda la, digamos, el cubrimiento muscular de la pared anterior de la aurícula izquierda, va hasta el nivel del vestíbulo, viaja se dispone hacia el techo, da la vuelta hacia la pared posterior, también extendiéndose de manera circunferencial para rodear las venas pulmonares. Ok, nosotros queremos que esta disposición de bandas precisamente es lo que puede explicar las grandes diferencias en grosor de pared a nivel de la aurícula izquierda, porque a nivel del techo se están sobreponiendo el Bachmann, la banda septopulmonar y la septoatrial. ¿Okay? Y el Bachmann, pues obviamente es la más gruesa de todas las bandas, como mencioné. Ese grosor de pared puede ir hasta 6 milímetros a este nivel, a diferencia de un grosor que puede ir hasta de 1 milímetro, por ejemplo, aquí a nivel del atrio posterior de la vena pulmonar inferior izquierda. Esto es muy importante entenderlo, porque si no adecuamos la cantidad de energía que entreguemos de acuerdo al grosor esperado, obviamente estaremos aplicando muy poco o demasiado, dependiendo del grosor relativo del sitio donde estemos administrando la energía. Como les mencioné, más recientemente esta técnica de resolución ultramilimétrica de resonancia permitió hacer tractografía de las fibras. Ustedes pueden ver acá en amarillo la disposición masoendocárdica de las fibras y en rojo las masoepicárdicas. Y ustedes ven cómo el patrón muscular o de la arquitectura muscular descrito por Papez se reproduce fielmente y de manera sistemática. Estas imágenes o estos estudios fueron hechos en varios corazones ex vivos y en todos se vio el mismo patrón. Es un patrón de disposición muscular de fibras que se organiza alrededor de las 4 venas pulmonares y que pueden ver cómo varias de estas bandas musculares viajan al techo y después transicionan en la pared posterior para proveer a bandas circulares que rodean de manera oblicua los antros de las venas pulmonares. Aquí ustedes pueden ver el Bachmann en rojo porque es la más epicárdica de todas. Una vez más, esta aplicación de estos conceptos al laboratorio es lo que nos ha ayudado a nosotros a entender fallas, mecanismos de arritmia y cómo mejorar nuestros procedimientos. A través de este conocimiento entendimos por qué cuando hacíamos ablaciones muy ostiales, pues las ablaciones eran rápidas. Pero cuando hacíamos ablaciones, acá pueden ver a un nivel muy antral, evidentemente teníamos problemas en desconectar las venas. Ustedes pueden ver cuánta ablación tuvimos que dar acá y repetir. Y básicamente porque estábamos ablactando en un tejido mucho más grueso que favorecía la eliminación de la actividad eléctrica subendocárdica, pero no la epicárdica a través de estas bandas. Eso explicaba unos patrones muy difíciles de entender cuando no conocíamos este tema de fibras, de gaps que no entendíamos como este. Pueden ver abajo a la derecha
después de hacer un buen trabajo a nivel zoendocárdico, las venas derechas quedan conectadas cuando se estimulaba a nivel de la carina y se hacía un mapa de activación. Mire dónde está la activación precoz, lo lejos que está de las lesiones que había hecho. Evidentemente, la única manera de explicar esto era porque había un salto, alguna banda epicárdica que se saltaba la línea de ablación endocárdica. Esos son gaps epicárdicos. Y los pueden ver también, por ejemplo, acá. Acá tenemos, el sistema nos muestra que hay una línea de bloqueo luego de ablación a este nivel, pero la activación se está saltando esa línea por una disposición de fibras epicárdicas. También la arquitectura de fibra muscular nos ayuda a entender cómo hacer mejor el aislamiento de la pared posterior. Antes de entender este tema de fibras, nosotros hacíamos el box con una línea anterior, muy anterior, casi a nivel del Bachmann, por, digamos, miedo a que fuéramos a hacer daño colateral sobre el esófago. Y obviamente estábamos ablactando en la zona más gruesa de todas. En esa época, el aislamiento de primera intención no alcanzaba ni el 30%, el aislamiento total bidireccional de la pared posterior no alcanzaba ni el 60%, y teníamos este tipo de patrón de voltaje en donde siempre eliminábamos hacia las líneas la actividad eléctrica, pero siempre nos quedaba un remanente acá interno. Nosotros aprendimos que esas líneas deberíamos hacerlas un poco más posteriores, teniendo cuidado con el esófago, retraerlo, visualizarlo, y con eso mejoramos los resultados. Hoy en día tenemos un aislamiento de primera intención con box del 60%, nunca es de 100 porque esta zona es tan gruesa que siempre nos quedan gaps aquí a nivel del techo, principalmente la línea del techo, pero sabemos que hoy en día tenemos que ir internamente en una buena parte de los casos para lograr el aislamiento transmural que hoy alcanzamos casi en un 94% de las veces. Ok. Esta disposición arquitectónica nos dio un entendimiento muy importante, es que en realidad la disposición muscular era bicapa a nivel específicamente de la pared posterior, con una banda subendocárdica y una subepicárdica que ayudó a explicar este tipo de flúteres en donde nosotros eliminábamos totalmente la actividad subendocárdica en la pared posterior, pero sin embargo el flúter seguía sosteniéndose y bypaseando el subendocardio a través seguramente de remanentes de la banda subepicárdica que no alcanzábamos a penetrar desde el endocardio, no hacíamos transmuralidad. Y este problema, esta limitante, no solo la tenemos nosotros, electrofisiólogos, los cirujanos también. Ustedes pueden ver acá un caso de líneas epicárdicas para ablación de FA y este es un mapa endocárdico correspondiente y ven cómo queda este gap a este nivel donde es frecuente porque no logra hacer transmolaridad del epi al endo. Ok, muy bien, esta disposición de fibras pueden también explicar este tipo de patrones de flúteres muy frecuentes. Nosotros aprendimos con mucho dolor que estas líneas septales podíamos destruir el septum y no lográbamos bloquear esas líneas, los flúteres persistían, como pueden ver acá, saltándose todo lo que hacíamos en el endocardio. Ustedes pueden ver acá igual en otro tipo de tecnología cómo la activación acá salta de un lado al otro porque la línea septal endocárdica antes estaba inerte y por supuesto el Bachmann era el puente que se saltaba al subendocardio explicando este tipo de flúteres interatriales. Ya para terminar les voy a mostrar dos slides más. En este caso quiero mencionar otras fibras que conectan la septo pulmonary band cuando rodea aquí y se hace oblicua entre las venas derechas. Algunas fibras de estas pueden conectar las venas derechas con la cava y también hay fibras a nivel del rafe septal que conectan también las venas de la aurícula izquierda con la vena cava, es el intercaval bundle, que explica por qué a pesar de hacer un gran trabajo tratando de aislar las venas derechas y especialmente cuando hacemos lesiones muy antrales, pues estas fibras que conectan epicárdicamente las venas derechas con la aurícula derecha, pues no quedan afectadas por esa lesión. Nosotros, ¿cómo reconocemos estos casos? Este caso lo publicó Fermín, en el cual se estimula, una vez se hace la línea de aislamiento, se estimula desde la pared posterior de las venas derechas. La activación temprana se encuentra enfrente aquí a nivel de la cava, del intercaval bundle. Ustedes pueden ver la activación como cuando estimula desde la pared posterior, la pared posterior está totalmente bloqueada acá en el huaca de las venas derechas. Pero miren cómo la activación salta de acá a acá, a pesar de que está bloqueado el resto, y es básicamente por este intercaval bundle. En estos casos se puede ablactar justo enfrente entre cavas,
enfrente de estas fibras del intercabal bundle, o hacer una ablación más social a nivel de las venas derechas. Y finalmente, quiero mostrar esta disposición de fibras en la aurícula derecha que son oblicuas y que conectan la pared posterior entre la zona intercava y la pared anterior de la vena cava superior. Estas fibras son muy importantes entenderlas. Miren aquí la activación como es circunferencial, que viene de posterior a anterior y de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque para aislamiento de vena cava, hoy en día entendemos que si hacemos un aislamiento acá, teniendo cuidado de no dañar el frénico, por supuesto, muy a nivel antral y posterior entre cavas, nosotros podríamos desconectar las fibras que van hacia anterior y superior en donde está el nodo sinusal. Esta técnica también la describió el doctor Natale. Miren la ablación para desconectar la cava, cómo se hace a nivel, aquí enfrente de las venas derechas, desde la vena cava superior, que correspondía en estos haces musculares, y de esa manera evitar tocar el nodo sinusal. Bueno, voy a dejar por acá la presentación en aras del tiempo y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Luis Carlos. A continuación, y debo decir que al final vamos a recordarle el distinguido panel que tenemos, sus créditos a los que se han conectado. Tenemos más de 200 participantes de toda Latinoamérica en estos momentos. El doctor Fermín García, distinguido electrofisiólogo de la Universidad de Pensilvania, utilidad de la ecocardiografía intracardíaca en la ablación de las arritmias auriculares. Adelante, Fermín, tenemos 10 minutos para escuchar. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Bueno, utilidad del eco intracardíaco en el tratamiento de arritmias auriculares en 10 minutos. Eso es un task bastante objetivo de enfocarse, porque no hay mucho que se puede decir en poco tiempo, pero voy a hacer lo mejor que puedo. La forma que yo veo esto es que para mí el eyes es como tener el eyes, los eyes, en inglés significa los ojos, y todo lo que se ha explicado hasta ahorita, las imágenes extraordinarias del doctor Cabrera, que son imágenes que yo he estado siguiendo desde que soy fellow de cardiología. Siempre me imaginaba cómo era posible que esas imágenes, que son la realidad de la anatomía, pudieran ser trasladadas al paciente en el laboratorio mientras el corazón está latiendo. Y esta es la historia de esto, ¿no? Del eco, para poder entender como herramienta única una imagen local dentro del corazón de las estructuras que nos interesan. Entonces, por mucho tiempo hemos estado reconociendo esto. Todo el mundo reconoce que si uno pone una imagen de un transductor de eco intracardíaco dentro de la aurícula derecha, usted puede ver todas las estructuras que describió el doctor Cabrera, todas. La aurícula derecha, la crista, la vena cava superior, si lo pone en el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque si esas estructuras derechas, uno tiene el elemento de imagen en el lado derecho, la calidad es excelente porque tiene cercanía al tejido. Entonces, los principios que yo creo para utilizar una hipótesis en electrofisiología basado en imagen directa con eco intracardíaco es que usted tiene que definir cuál es su problema, cuál es el problema de la arritmia y definir cuál es el target anatómico que usted tiene que eliminar para tratar esa arritmia. De tal forma que si la arritmia es una fibrilación auricular paroxística, su target anatómico son las venas pulmonares y así va modificando. Eso tiene componentes y cada estructura anatómica, como la describió el doctor Cabrera, puede tener variabilidad. Usted no puede pensar que una vena pulmonar es igual a la otra y a la otra y a la otra. En realidad, todos los corazones son diferentes de cierta forma. Y tiene que entender que hay estructuras importantes alrededor de esas estructuras que usted quiere hacer ablación que puede causar un daño colateral. Entonces, yo como ejemplo sencillo, y lo voy a poner muy rápido, es la arritmia más fácil, pensamos nosotros, pero a veces la más complicada, una ablación del istmo caotricuspidio. Entonces, el concepto es que yo tengo el istmo caotricuspidio y mis obstáculos son un ritmo de eustaquio prominente. Yo puedo tener unos pouches del ritmo, del Rich, y eso podría tener unos músculos pectinados amplios. Y todo esto potencialmente son mis challenges para la ablación. De tal forma que lo que yo propongo es que en vez de hacer una ablación a ciegas,
abramos los ojos y hagamos una ablación con los ojos abiertos dentro del corazón mientras el corazón está latiendo, que es lo más importante. Y aquí viene el eco intracardíaco. Entonces, la idea es que si usted sabe ya que esta es la imagen que usted necesita hacer ablación, el eco entre la aurícula derecha le pone la tricúspide, le pone el reach y le pone lo que sería el cabo tricuspidio, istmo y un pectinado grueso. Ya usted sabe todo lo que tiene que saber acá. Entonces usted diseña su tratamiento y sabe muy bien que la forma más elegante de hacer una ablación por detrás del reach es no pelear con el reach, es respetar la anatomía. Nosotros tenemos que aprender a respetar la anatomía para tener no solamente éxito, pero disminuir las complicaciones. Entonces, si usted tiene que hacer ablación, por ejemplo, por acá, usted trata el catéter, le da una vuelta y lo coloca aquí de forma elegante, respetando la anatomía. Entonces, si por años nosotros estudiamos las estructuras derechas desde la aurícula derecha, desde el ventrículo derecho, ¿por qué seguimos empeñados que para estudiar las estructuras izquierdas vamos a seguir haciendo imagen del lado derecho? Si sabemos muy bien que la imagen es muy mala. ¿Por qué? Porque tenemos una distancia. Imagínense que usted quiere ver la vena pulmonar superior izquierda desde el septo. Ahí hay 3-4 centímetros con un septo intraventricular que puede ser ancho, donde hay interferencia por estructuras hipertrofiadas, calcificadas, grasa, o si el paciente tiene marcapasos, hay electrodos. Si usted ya tiene un aguilos o un chip, ya eso produce un artefacto. Si el paciente tiene tienes mucha interferencia y poca calidad. Entonces, ¿por qué no consideramos para nosotros poder ver mejor esas estructuras anatómicas básicas que nos está enseñando el doctor Cabrera? ¿Por qué no nos vamos a la región de interés? De tal forma de tener lo que llamo yo HD mapping, una anatomía individualizada al paciente para evaluar la anatomía y dónde vamos a colocar el catéter y obviamente complicaciones. Bueno, yo creo que esto es del doctor Cabrera, si no me equivoco, uno de los papers originales. Y este es todo el concepto básico que yo quiero transmitir. Él nos dice que las venas pulmonares son unas estructuras posteriores. Tenemos el reach de la vena pulmonar, tenemos el vestíbulo acá y la relación, etc. Y la vena pulmonar acá forma microscópica donde queremos hacer la ablación. Esto es eco desde la aurícula izquierda, 3 pacientes diferentes, donde usted ve claramente, ¿ok? Claramente la relación de la vena pulmonar con el reach y la pared posterior. En este caso, una vena común, muy grande. En este caso, una vena un poco más pequeña, pero con una curva en la pared posterior. Y en este caso, ve usted una vena también amplia, donde usted está definiendo esta estructura que nos enseña el doctor Cabrera. Usted ya no se la está imaginando, usted ya no está poniendo un catéter y filipeando para adelante y para atrás para ver si el catéter está o no. Usted está viendo lo que usted está haciendo, porque esto es mejor que el mapeo que usted está haciendo es estático. Este paciente se está moviendo, está latiendo, y usted va a ver si ese catéter está en contacto o no, porque al final del día, si el gol de nosotros no es hacer imágenes bonitas, sino hacer ablación, usted tiene que estar en contacto. Y eso se aplica tanto a radiofrecuencia como se va a aplicar a PFL. Tiene que estar en contacto. Entonces, si usted tiene que estar en contacto en este reach, ¿ok? Usted debe tener ese catéter en ese reach. Entonces, aquí ve usted cómo el catéter está en el punto perfecto, cómo tiene que usted voltear el catéter y cómo tiene que estar ese catéter dirigido con una fuerza de contacto y un vector de orientación aplicado a este septo. Y fíjese usted, si usted va a definir la lesión, este paciente ya lleva ahí 30 segundos de 20 gramos de fuerza a 40 vatios. Y todavía, si no, hasta el final, es que usted ve que ese tejido se torna blanco, porque era un reach que tenía 1 centímetro de grosor. No un reach que tenía medio centímetro de grosor y no un reach que tenía 1/4 de centímetro de grosor, porque ya el doctor Cabrera lo dijo, son todos diferentes, son todos diferentes.
Una de las últimas imágenes del doctor Cabrera que enseñó fue esta área, el área del vestíbulo lateral de la válvula mitral, lo que se conoce como el istmo de la válvula mitral. Yo aquí les pongo otro ejemplo de cómo yo he tratado de entender la anatomía que aprendemos en el libro y en las publicaciones y transferirla. Basado en esto, el istmo mitral se encuentra entre la válvula mitral y la vena pulmonar inferior derecha. Aquí hay una región proximal, una porción distal, y aquí al lado tenemos lo que es el fat pad de la circunfleja y de la vena cardíaca media. Lo dijo clarito el doctor Cabrera en su presentación. La arteria puede estar por adentro, puede estar por afuera. La vena cardíaca mayor más cerca, más lejos. Y esto tiene unas implicaciones tremendas, porque si usted quiere hacer ablación desde la vena cardíaca mayor, usted tiene que saber dónde está la arteria. Y bien sea que pueda hacer un cateterismo o verlo en eco intracardíaco. Aparte de eso, esto tiene un grosor, esto tiene una longitud y esto tiene a veces pouches y a veces es cóncavo, a veces es convexo, totalmente diferente. Yo aquí les presento varias imágenes de pacientes totalmente diferentes, todos, de lo que es el istmo mitral. Aquí, por ejemplo, ven un paciente con un istmo mitral muy largo, donde tienes aquí la vena cardíaca mayor. Nosotros le hicimos aplicación en esta zona, pero no pudimos terminar de bloquear. ¿Por qué? Porque hay una conexión epicárdica. Y puede ver usted claramente, al poner alcohol en la vena de Marshall, que viene por esta zona donde el doctor Cabrera le enseñó en el Ridge que sube, lo único que usted está haciendo es poniendo alcohol en el epicardio, de la parte más proximal a la vena inferior pulmonar, y se da cuenta como que la ablación de la parte distal de la válvula mitral a la vena cardíaca media es a nivel endocárdico, porque usted no puede hacer más nada acá. Después, si quiere aplicar algo epicárdico, lo tiene que hacer desde la vena cardíaca menor. Y después, si se quiere terminar en este istmo algo tan largo, es endocárdico y epicárdico, bien sea acceso epicárdico o hoy en día la vena de Marshall o la vena oblicua alcohol. ¿Ok? Ahora, fíjense este paciente. Este paciente tiene una vena pulmonar grande con un istmo mitral muy pequeño y cóncavo. Y la arteria pegada al endocardio y la vena mucho más lejos de la arteria. Yo llamaría esto una anatomía poco favorable para hacer ablación desde la vena. Aquí tiene otro ejemplo. Este es un poco más largo, más cóncavo y un movimiento totalmente diferente. Aquí tiene otro totalmente diferente con una vena cardíaca media súper grande y mira la arteria circunfleja subendocárdica. Aquí es donde usted va a entender por qué aplicación de PFA produce espasmo de la vena circunfleja en algunos casos y en otros no. En este probablemente sí, en este probablemente no. Y ahí eso es lo que usted tiene para esto. El esófago para mí es apasionante porque usted puede ver claramente dónde está el esófago. A veces está acá, a veces está en la pared posterior y a veces no lo ve. Esto ve usted aquí, estas estructuras se las estoy poniendo. Esto fue un esófago muy interesante que estaba del lado izquierdo. Y aquí ve entre la aorta, ¿ok? Y fíjense bien lo que les estoy enseñando. Esta es la mitral, esta es ese istmo mitral. El esófago de este paciente se encuentra hacia el istmo mitral. Entonces usted piensa que usted va a estar haciendo, porque siempre el esófago está en la pared posterior, usted hace una ablación de alto poder aquí y el paciente viene con una fístula esofágica, porque usted no se dio cuenta que el esófago estaba en la pared lateral. Mire, aquí se los enseño en video. Aquí tienes la válvula mitral, tienes la circunfleja, la vena cardíaca mayor, la aorta descendente y el esófago. Aquí, en la pared lateral de la aurícula derecha, no en la pared posterior. Entonces, de nuevo, el concepto más importante, todos los pacientes son diferentes y usted tiene que buscar esas estructuras anatómicas. Voy a pasar rápido por esto porque esto ya lo describieron mis compañeros, pero básicamente usted puede, con eco intracardíaco, esto está en la aurícula izquierda, esto sería el septo transverso, la arteria pulmonar, la aorta, y aquí ven la reconstrucción. A medida que yo hago clock, puedo abrir la vena pulmonar superior derecha, puedo ver el grosor del septo. Esta estructura que está aquí, lo voy a parar para que lo vean. Esta estructura que está aquí, blanca, en eco intracardíaco desde la aurícula izquierda, es nada más y nada menos que el frénico. Lo vemos todo el tiempo. Yo sé exactamente dónde está el frénico. Y una vez que llego a la pared posterior, me voy al concepto de Luis,
que es que no todo es endocárdico, porque hay conexiones epicárdicos. Bueno, si usted mide la distancia de esto, a veces es 0.5 centímetros, a veces es 0.3 centímetros, a veces es 1 centímetro. Usted decide cómo va a aplicar basado en eso. Y lo mismo que todas las arterias pulmonares son diferentes, en la edad de derecho también son diferentes. Estos son todos pacientes con arterias pulmonares derechas, donde usted ve el tamaño, la disposición, la relación con la pulmonar, la relación con la pared posterior. Vea usted aquí, esta pared posterior es muy diferente a esta pared posterior. En esta pared posterior yo puedo dar probablemente más energía que en esta pared posterior porque lo voy a necesitar y no tengo el esófago en el medio. Sin embargo, esta pared posterior es mucho más finita y está encima del esófago. Todo lo puede ver usted claramente porque tiene una imagen a 1 centímetro o 2 centímetros, donde lo único que hay es sangre para usted evaluar las estructuras anatómicas que usted quiere hacer ablación. Esto sencillamente es un ejemplo para aquellos que les gusta hacer aislamiento de la apéndice izquierda y hacen ablación por acá, para que no se les olvide, señores, que ustedes están haciendo ablación muy frecuentemente encima del tronco principal. Y esta es una imagen preciosa que lo veo todo el tiempo, la apéndice derecha, la cúspide izquierda, la apéndice izquierda, la cúspide izquierda y el origen del tronco principal, como lo pueden ver correlacionado aquí con la imagen de McAlpine. Y aquí lo ven claramente, ojo al aislamiento, acá, ojo, ablación del roof anterior, porque esto está encima de la circunfleja proximal o del tronco de la arteria principal. Si ustedes ven esta imagen, es la imagen exacta que presentó el doctor Cabrera cuando puso su eje largo con la apéndice izquierda. La diferencia es que estos corazones están latiendo y estos corazones usted está viendo en la anatomía. Para prevenir complicaciones no existe mejor herramienta que el eco intracardíaco. Yo les recomiendo que siempre vean claramente antes de ir transeptal, porque la mayor parte de los trombos los traemos nosotros desde la aurícula derecha. Usted tiene que tener el ojo abierto al momento de ir transeptal, que no haya un trombo en la aurícula derecha. Obviamente, si hay trombos en el corazón, esto se utiliza más para taquicardias ventriculares. Y cuando hay hipotensión en el laboratorio, una herramienta segura, porque usted define el mecanismo de hipotensión. El paciente o está obstruido o tiene una cavidad muy pequeña porque está sangrando o está en cardiogenic shock, o usted diagnostica una efusión pericárdica inmediatamente y hace la punción y no llega a mayor consecuencia. De tal forma que yo creo que en el IPI-Lab los ojos son esenciales para definir la anatomía, para evaluar sustrato y para guiar ablación y para tener un radar abierto a la posibilidad de complicaciones tempranas que a todos nos van a pasar. Le agradezco mucho a la Sociedad Peruana, al doctor Soto, por la oportunidad de compartir con ustedes en esta mañana y les deseo lo mejor para el resto del día. Gracias, Fermín. A continuación, contamos con la doctora Zoila Rodríguez, quien trabaja en el área de imágenes de INCOR, cardiovasculares, utilidad de la tomografía y la resonancia magnética en la ablación de arritmias auriculares. Adelante, Zoila. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a tocar brevemente el tema de imágenes acerca de la utilidad de la tomografía y la resonancia magnética en la ablación de las arritmias auriculares. ¿Por qué son útiles? Nos ayudan en 3 puntos principalmente. Primero, nos ayuda en la selección de los pacientes, nos permite guiar la ablación por catéter, muchas veces integrando las imágenes al sistema de mapeo electroanatómico y también en el seguimiento de estos pacientes posterior a la ablación. Las técnicas tienen ventajas y desventajas, ¿no? En el caso de la tomografía, digamos, su principal ventaja es que es un examen muy rápido. La adquisición de la aurícula toma en realidad menos de 1 segundo en los tomógrafos modernos, está mucho más disponible, tiene más resolución espacial y puede a la par descartar enfermedad coronaria si es que se busca también en estos pacientes. La desventaja es la radiación, pero lo bueno es que los equipos modernos cada vez irradian menos y se necesita contraste endovenoso.
En el caso de la resonancia, la gran ventaja es que no utiliza radiación, puede realizarse, si es que solamente se quiere la parte anatómica, puede hacerse incluso sin contraste, pero si ya se quiere ver fibrosis, tiene que ser con contraste. Tiene mayor resolución temporal y de contraste que la tomografía. La desventaja es que esos estudios son largos. Si es un estudio que yo incluso quiero ver fibrosis, estoy probablemente con el paciente 1 hora y cuarto, 1 hora y media dentro del resonador. Y la otra desventaja en nuestro medio es que tenemos menos disponibilidad de resonadores. En el caso de la tomografía, que voy a hablar un poquito más porque es lo que más utilizamos nosotros en nuestro medio, es un estudio que requiere sincronizar con el electrocardiograma, que a diferencia de un angiotensión coronario no necesito bajar la frecuencia cardíaca al paciente, se puede hacer con frecuencias altas, irregulares, ¿no? Y esa es una ventaja. A menos que yo quisiera también evaluar las coronarias, sí necesito bajar la frecuencia. Se hacen dos adquisiciones, una arterial para ver toda la anatomía de la aurícula y las venas pulmonares y una venosa para descartar trombo en orejuela. Se habló ya bastante bien acerca de la anatomía de las venas pulmonares y esto es lo que normalmente encontramos en los pacientes, y la tomografía y resonancia nos ayudan con estas imágenes tridimensionales de volume rendering y endoluminales para que el electrofisiólogo tenga una idea clara de lo que va a encontrar y no se lleve sorpresas durante el procedimiento, ¿no? Bueno, la mayoría de pacientes tienen esta anatomía habitual, pero hasta el 40% tienen variantes. De ellas, las más frecuentes es el tronco común en el lado izquierdo, que también se ven en las vistas endoluminales, y la presencia de venas accesorias, que puede ser una o varias, como en este caso que el paciente tenía en total 4 venas en el lado derecho. Otras estructuras anatómicas que pueden ser importantes es la visualización del reborde de la cresta de Coumadin y su relación con respecto a la orejuela y las venas pulmonares, ¿no? Y la presencia, por ejemplo, de divertículos que pueden ser únicos o múltiples y de distintas formas. Acá hay que tener en cuenta que estos divertículos tienen una pared mucho más delgada que la aurícula y hay que tener cuidado de no confundirlo y ablacionarlo erróneamente, ¿no? En el caso del foramen oval, por ejemplo, en la misma tomografía que se hace para evaluar la aurícula y las venas pulmonares, se puede ver muy bien el paso de contraste cuando existe un foramen oval, ¿no? No se necesita hacer ninguna otra adquisición adicional y puede visualizarse. Podemos encontrarnos con algunas dificultades en el procedimiento si es que, por ejemplo, se logra encontrar hipertrofia lipomatosa del septum interauricular, que se ve muy bien tanto en tomografía como en resonancia. En el caso de pacientes con cardiopatías congénitas complejas, en especial aquellos en los que se ha hecho switch atrial, ¿no? Pacientes con transposición de grandes vasos, posoperados de Mustard-Senning, la tomografía y la resonancia ayuda para visualizar el bafle de las venas pulmonares, los sitios por donde se tiene que ir con los catéteres y el lugar de las venas pulmonares. En muchos procedimientos de electrofisiología necesitamos ir al seno coronario, entonces la tomografía nos ayuda a visualizarla. El protocolo de adquisición se retarda unos cuantos segundos la adquisición y se puede ver muy bien el seno coronario. Pueden haber patologías desde estenosis hasta atresia del ostium del seno coronario, como tenemos en este caso, donde el seno coronario no desemboca en la aurícula derecha, sino en la aurícula izquierda. Cuando no sucede esto, podría también desembocar en una vena cava superior izquierda persistente y esta retornar a la vena innominada, a la vena cava superior y a la aurícula derecha. El trombo en orejuela es un descarte obligatorio en los estudios de tomografía, ¿no? Cuando el paciente tiene fibrilación auricular y la orejuela no se contrae, existen estos defectos de relleno, ¿no? No llega el contraste principalmente a la parte más distal de la orejuela. Y es por eso que es necesario hacer un estudio venoso después de minuto y medio para ver si es que este defecto desaparece del todo, solamente fue un defecto de relleno por flujo lento, pero si es que el defecto persiste, que por lo general persiste en menor cuantía, esto es un trombo. Y se ha comparado con el gol estándar, que es el eco transesofágico, y tiene una precisión de 99% para el descarte de trombo en orejuela. Luego, ya en el seguimiento de los pacientes en complicaciones post-procedimiento, la presencia de estenosis de venas pulmonares se ve bien por tomografía y algunas complicaciones graves como la fístula atroesofágica también pueden ser visualizadas por tomografía. Si bien, como se mencionaba, el eco intracardíaco es mejor para ver la posición del esófago porque si bien por tomografía se ve, esta posición puede variar un poco hasta el momento del procedimiento, entonces mejor guiarse en el procedimiento del eco intracardíaco. Algo sobre resonancia, se ha visto que la presencia de fibrosis evaluada por resonancia magnética cardíaca, cuando estos pacientes tienen mayor cantidad de fibrosis, hay mayor recurrencia de la fibrilación auricular luego de la ablación de venas pulmonares. Tanto es así que aquellos que tienen mucha fibrosis, más de 30%, la recurrencia es de casi el 70%, ¿no? Se hizo luego un estudio donde se quería ver si es que la ablación de la fibrilación auricular guiada por resonancia era mejor a la ablación convencional, pero
la verdad es que no ha mostrado superioridad de utilizar la resonancia previo a la ablación convencional. Lo que podría servir es, por ejemplo, en pacientes en los que se los ha ablacionado y tienen recurrencia, ¿no? Se puede ver por resonancia que de repente hay zonas que han quedado sin ablacionar con líneas discontinuas de ablación y que pueden ser el sustrato hemorroidogénico que ha quedado. ¿Qué hay de nuevo? En tomografía, principalmente, el hallazgo, por ejemplo, de la cuantificación del volumen de la grasa periauricular, ¿no? Se ha visto que a mayor tejido adiposo epicárdico hay mayor fibrilación auricular y más riesgo de recurrencia. Sin embargo, tienen que hacerse aún más estudios. Y lo otro también en tomografía son los mapas que nos muestran el grosor de la pared de la aurícula, ¿no? Que cambia de color según el grosor que tiene. Hay algunos estudios ya que se han hecho para ver los valores más o menos normales. Como se mencionó previamente, hay algunas zonas que tienen un grosor mayor, otras zonas con grosor menor, y las zonas más gruesas suelen quedar con sustratos arritmogénicos mayores, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un estudio pequeño que se ha hecho donde se muestra que la ablación personalizada, viendo el grosor del miocardio en el paciente, hace que, haya menor administración de radiofrecuencia, menor tiempo de procedimiento, menor fluoroscopía, pero aún falta mucho más estudios, pero esto se ve prometedor. Para concluir, la tomografía y la resonancia cardíaca proporcionan información detallada de la anatomía auricular y de las venas pulmonares que ayudan mucho a planificar y guiar el procedimiento de ablación, nos ayudan en el seguimiento de estos pacientes cuando hay a veces complicaciones, y la nueva tecnología podría contribuir a realizar ablaciones personalizadas en nuestros pacientes y de repente de esta manera hacer que la recurrencia de arritmia sea menor. Gracias. Gracias, Zoila. A continuación, pasamos a la sección de preguntas a cargo de nuestros panelistas, la doctora Sandra Llerena y el doctor Paul Presa. Por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería hacer primero un comentario. Me parece una muy magnífica primera sesión para este curso porque básicamente, pues, si no tenemos anatomía, no sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Yo quería hacer una pregunta, sobre todo aplicada ya a lo que estamos haciendo, ¿no? Que es tratar la fibrilación auricular. Visto pues que al final esto hay que hacerlo de modo personalizado, ¿ustedes creen que la complicación más temida de la fibrilación auricular, la fístula atriosofágica, va a ser factible evitarla al 100%? ¿Nunca más vamos a volver a tener un episodio de estos? Doctora, aquí quisiera que le responda, por favor, de nuestro distinguido en aras del tiempo. Quizás al doctor Fermín García, que fue el que, habló un poco más de la personalización con el eco intracardíaco. Si no, adelante. Bueno, ciertamente con el eco intracardíaco dentro de la aurícula izquierda, usted puede definir exactamente la localización del esófago y para mí la estrategia más importante para prevenir es no aplicar enzimas del esófago y esa es la estrategia que va a ser más segura, pero el problema es que hay que hacer la ablación de tal forma que yo creo que a mí lo que más me impresiona es que las compañías, por ejemplo, tienen unas recomendaciones específicas para la pared posterior y un número general, pero cuando uno ve en eco, por ejemplo, la localización de esa pared posterior y la localización del esófago y tiene 1 milímetro, de repente la recomendación estándar no es. Entonces, desde mi punto de vista, lo que yo hago es seguir las recomendaciones básicas, monitoreo esofágico. Nosotros no hacemos deviación como hacen en otros centros, lo cual también sería interesante ver cómo se ve con el eco intracardíaco para saber si en realidad se está moviendo lo suficiente desde el sitio donde uno quiere hacer ablación. Y a la final del día es diseñar un plan de ablación basado en el grosor del tejido para cada paciente en particular en ese momento. De tal forma que si usted ve que el tejido es 0.2 milímetros, con una lesión de 10 segundos probablemente ya usted tiene suficiente para estar transmural en esa zona, sobre todo si el esófago está cerca. Y de esa forma nosotros no hemos tenido problemas con el esófago.
pero básicamente sí, estoy de acuerdo. Y es importante saber dónde está y saber las características del tejido entre la aurícula, esas características del tejido que describió el doctor Cabrera, que es el grosor de la pared posterior, la localización del seno transverso o del seno posterior, perdón, y la distancia al esófago. Doctor Cabrera, por favor, un comentario. Sí, yo creo, vamos, mi opinión es que mientras el esófago esté ahí, siempre vamos a tener el riesgo de una injuria del esófago. Esa es mi opinión. Y realmente yo creo que tenemos que todavía que aprender por qué la erosión, que es relativamente frecuente en el esófago, las lesiones erosivas, por qué unas evolucionan y otras no evolucionan a una úlcera o a una úlcera más profunda, ¿no? Yo creo que todavía queda por reconocer. Creo que los electrofisiólogos tenemos que aprender la anatomía del esófago. Fíjate lo que digo, no solamente la anatomía de la pared posterior o lo que hay entre la pared posterior de la aurícula izquierda y el esófago, que es ese tejido fibroso que puede contener arterias periesofágicas, sino cómo son esas dos fibras que son de diferente orientación en la pared anterior del esófago y que tienen sus propias arterias, su propio plexo esofágico. Yo creo que calentamos el esófago de una manera relativamente frecuente, erosionamos el esófago en un 15 o en un 20% de nuestros pacientes cuando hay personas que analizan de forma repetitiva la endoscopia a las 24 o 48 horas. Creo que necesitamos aprender todavía la fisiopatología de la evolución de la erosión a la úlcera. Claro, hemos aprendido mucho con técnicas, con relaciones anatómicas y sabemos evitarlo. Evidentemente ya no es la época de las primeras fístulas que nos encontramos, ¿no? Ha cambiado mucho, pasa lo mismo como con las venas pulmonares. Aprendemos, pero el esófago está ahí, cuidado, ¿eh? O sea, cuando menos aparece, ataca. Es un dragón, ¿eh? Yo quisiera adicionar algo, Ricardo, y es lo siguiente. Lo primero es entender que solo hacer venas pulmonares no te protege de una fístula, porque de hecho en el 70% de los casos reportados de fístulas, lo único que se hizo fue aislamiento de venas, ni siquiera se tocó la pared posterior entre las mismas, y eso es porque su disposición muchas veces es oblicua, etc. Es decir, toda la pared posterior, en principio, debe ser considerada como si todo el esófago estuviera presente en cualquiera de sus segmentos si no lo estás delineando bien. El segundo punto es que es prácticamente imposible aislar venas pulmonares y mucho más aislar venas y pared posterior sin estar al frente del esófago en algún momento, si no estás utilizando técnicas de retracción esofágica. El punto acá es cómo reconocer dónde está, ¿no es cierto? Entonces, pues ya mostró Fermín imágenes de ecografía que pueden ayudar. Yo particularmente creo que para poderlo hacer, tiene necesariamente que avanzar el eco a la aurícula izquierda. Desde la aurícula derecha va a ser muy difícil poderlo visualizar y aún así a veces es difícil. Otra opción es visualizarlo con bario. A algunos no les gusta porque para el anestesiólogo se vuelve como en una intubación, como si estuviera una especie de estómago lleno. Yo particularmente siempre uso bario y no he tenido pues por ahora ningún problema. Y utilizamos retracción esofágica. Nosotros usamos un retractor de nitinol. Debemos llevar más o menos unos 400 casos. Hasta la fecha pues no hemos tenido mayores eventualidades y puedo decir que la retracción en general es suficiente. Obviamente la retracción tiene uno que verificarla porque hay esófagos que simplemente se estiran y no necesariamente se corren. Entonces puedes tener una falsa sensación de seguridad y terminas haciendo lesión. Entonces nosotros retraemos y utilizamos bario para verificar la cantidad de retracción. Ahora, ¿qué hemos aprendido nosotros basado en todo este tema, integrar fibras, grosor de pared, los endpoints sugeridos o índices de ablación sugeridos por la industria? Es que es tan variable el grosor de pared dentro del mismo paciente, incluso, por ejemplo, en la pared posterior, yendo de la vena pulmonar inferior hacia el techo de la superior izquierda, por ejemplo, que no tiene sentido, como lo mencionó Fermín, aplicar con el mismo ablation index para toda la extensión de la pared posterior. Evidentemente, en unas zonas vas a estar sobrepasado casi siempre y en otras te vas a quedar corto. ¿Dónde cae siempre uno queda sobrepasado? A nivel del antro de la vena pulmonar inferior izquierda.
hemos investigado diferentes métodos para saber cuánto necesito aplicar. Porque si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está la clave de todo? Es que nosotros por algún método deberíamos saber cuánta energía administrar de acuerdo al grosor local de pared, a la variación que el paciente tenga. Y ahí está el problema. No tenemos métodos que realmente nos lo digan, el eco se acerca un poco, el CT no está disponible para todo el mundo, el software, etcétera. Nosotros estamos investigando a ver si lo podemos predecir ese grosor mediante análisis de voltaje unipolar. En fin, pero lo cierto es que cuando utilizas otros medios, por ejemplo, cambios en el unipolar local, de negativo se vuelva positivo, que supuestamente predice transmuralidad, pérdida de la captura local. Cuando haces eso, te das cuenta que con índices de ablación, pero mucho menores de lo que está propuesto como estándar, logras el efecto. Y en otros lados, te pasas, pero de lejos del índice propuesto y ni siquiera has hecho una lesión transmural y tienes gaps. Entonces, fíjense que ahí está la clave del asunto y ojalá pues podamos llegar a entender cómo medir grosor local de pared y cómo saber que fui suficientemente transmural. Ese sería el mundo ideal para todos. Entonces, con eso, pues, quiero decirles además que, digamos, todo método de protección del esófago, especialmente desde mi experiencia, que nos lleva a retraerlo, es lo que nos protegerá de complicaciones, pero logrando mejores resultados. Los gaps, los resultados inconsistentes, por ejemplo, del efecto benéfico de la pared posterior en pacientes persistentes no se demuestra. ¿Por qué? Porque no hacemos buen aislamiento transmural de la pared posterior por estas limitantes. Entonces, todo lo que lo solucione, pues será bienvenido para mejorarlos. Gracias, Paul. Por favor, en aras del tiempo. Sí, rápidamente, primero agradecerles por estar aquí. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Cardiología y a todos los doctores que ya los conozco de muchas ponencias. Cada vez que escucho al doctor Luis Carlos Sanz, al doctor Cabrera, al doctor Jiménez y al doctor Fermín García también, cada vez me convenzo más de usar ICE, pero llego acá y veo lo que cuesta y tengo que quitarlo de mi... Una pregunta, ahora que, por ejemplo, cosas tan sencillas como el Flutter, uno ya más hace mapeo 3D porque se ahorra mucho en fluoroscopía, en tiempo. ¿Debería usarse en un Flutter típico siempre el ICE? Y eso es como una pregunta, y luego, luego hay unas preguntas del público, pero quisiera escuchar su opinión. Bueno, doctor, adelante, Fermín. ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Y bueno, si me estás preguntando a mí, donde la respuesta para mí es sí, ¿no? Porque yo prefiero usar ICE y un catéter que no usar mapeo tridimensional, porque no le veo ninguna. Si tengo que seleccionar una herramienta, yo seleccionaría un catéter de ablación y ICE, porque coloco el ICE, veo la anatomía y en 2 minutos dirijo directamente con los ojos la lesión, ¿no? ¿Es necesario? Pues no, porque por años aprendimos a hacer CTI efectivamente sin ICE y en Europa se hace sin ICE. Entonces, no es que sea necesario o no sea necesario, es cuestión para mí de efectividad, sencillamente porque va a haber el caso que después que haces un paso no tienes bloqueo y ahí vas a empezar a struggle y a struggle y a struggle. Y yo no sé cuál será el porcentaje de esos casos hoy en día, pero te digo que con intracardiac eco eso ya no existe. No existe caso con intracardiac eco que nunca salga del laboratorio sin bloqueo. Yo me atrevo a decirle a un paciente que el bloqueo es 100%, porque siempre, cuando hay problemas para tener bloqueo, es un challenge anatómico. Y la única forma de verlo es con eco intracardíaco. Gracias, Fermín. Yo creo que estamos esperando ya en el próximo bloque agradecer a el Consejo de Electrofisiología de la Sociedad Peruana de Cardiología, al doctor Eber Torrejón, al doctor Richard Soto, quien es nuestro delegado ante el ARS, a la doctora Karina Hardy, y a nuestros distinguidos panelistas, la doctora Sandra Llerena y el doctor Paul Presa. Agradecer también al doctor Alejandro Jiménez Restrepo, electrofisiólogo del Grupo Asociado de Florida, profesor asociado de Medicina de la Universidad de Maryland. Al doctor José Ángel Cabrera, jefe de cardiología, electrofisiólogo del Hospital Universitario Quirón, Salud de Madrid. A la doctora
Zoila, de nuestro hospital más cardíaca, al doctor Luis Carlos Sáenz, quien es jefe de laboratorio de la Fundación Cardioinfantil en el Centro Internacional de Arritmias Bogotá, y a nuestro directo y querido amigo, al doctor Fermín García, a quien agradecemos, electrofisiólogo asociado de la Universidad de España. Gracias a todos, un fuerte abrazo y lo dejamos con el próximo bloque. Muy buenos días.